La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy bienvenidos todos aquellos que están a través de este precioso tiempo de Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes lo llevamos a cabo con un solo propósito. El propósito es el mismo todos los días. El propósito es que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la voluntad de Dios. Y la verdad, nosotros a veces no creemos no creemos pensar que podemos pensar como Dios piensa. Pero la realidad, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, tienes que pensar como Él piensa. Definitivamente. Y podemos decir, oye, yo conozco un versículo que dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Bueno, en lo que viene a ser la potencia ilimitada de Dios, que es un Dios omnipotente. Y en verdad nosotros tenemos una capacidad de pensar, ¿sí?, que Él nos proveyó. Una capacidad de retener la palabra de Dios que Él nos dio. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Así que yo te invito a que solamente nosotros nos enfoquemos en lo que nosotros tenemos que hacer para vivir en esta vida mientras estamos de paso. Vivir la vida conforme Dios la diseñó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar esta vida. Por eso es bien importante que tú pienses como Él piensa. Y la única manera que podemos pensar como Él piensa es que el entendimiento se haya abierto en nosotros, el entendimiento espiritual. Y para eso requiere lo que todos sabemos, que en el libro de Juan, capítulo 3, el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, para poder nosotros empezar a estar en su frecuencia, necesitamos nacer de nuevo. Y todos sabemos que pues el nacimiento de nuevo es cuando confesé a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y en verdad muchísimos millones de hermanos lindos han hecho eso. Pero, ahí está un pero no se está viviendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué no se está viviendo la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque no piensan como Dios. Y pensar como Dios quiere que pensemos es tener nosotros activa la mente de Jesús. Y para que la mente de Jesús esté activada en nosotros, se necesita tener en nuestro corazón una realidad de lo que es el Dios vivo o el Dios que se revela a nuestro espíritu. Si Dios no se revela a nuestro espíritu, o Dios no nos revela su palabra, nosotros no vamos a poder comprender, no vamos a poder entender. Tú puedes leer la Biblia, y yo también, pero en unos solamente se queda en el conocimiento sensorial y en otros viene y se queda en el espíritu, se revela en el corazón. Y detrás de la salvación,
de lo que es ser salvo, ¿sí? Tenemos que ver el por qué fui salvo. ¿Por qué? Porque si yo fui salvo porque estoy pasando en una condición crítica en mi vida, pues automáticamente yo tengo un problema muy grave. ¿Por qué? Porque estoy buscando a Dios por mis necesidades, ¿sí? Y Jesús dijo, vengan a mí, el que esté cansado y agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Y todos podemos decir, bueno, yo nomás conozco el cansancio físico. ¿Por qué? Porque cuando tú estás acostumbrado a la vida carnal, no a la vida espiritual, no puedes distinguir entre el cansancio natural y el cansancio espiritual, o el agotamiento de vida. Por ejemplo, algo que te puedo poner como un ejemplo, es una persona que, por ejemplo, ha sido muy próspera, ha tenido dinero, ha vivido muy bien toda su vida. Y ha vivido obviamente con todas las comodidades habidas y por haber, porque por los recursos que él tiene se le permite vivir. Pero imagínate que de una a otra esa persona se quede al grado de tener solamente un cuartito y comer lo básico que come el hombre más pobre en cualquier parte del mundo, que el platito de frijol, el platito de arroz, papas, lo más barato. Esa persona va a saber lo que es el sufrimiento, ¿sí?, económico. ¿Por qué? Porque él nunca había vivido en eso. Pero si tú le preguntas a una persona que toda la vida ha vivido así, para él eso es normal. Y Jesús decía a grito abierto, ¿sí?, venid a mí el que esté cansado y agobiado, que yo lo voy a hacer descansar. Y dice que él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino y dijo a darle libertad al cautivo, a sanar al enfermo, ¿sí?, a traer buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Entonces estamos hablando de la importancia que tiene Jesús cuando una persona nace de nuevo. ¿Cuál es el propósito de nacer de nuevo? Y se lo digo de corazón sincero, buscar a Dios por quien es Dios y amar a Dios por quien es Dios es otra cosa totalmente diferente. Amar a Dios para que mi esposo deje el alcohol o para que mi hijo deje la droga. Una cosa es, todo es importante, sí, pero es mejor como lo que estableció Jesús para entrar a su reino. Jesús lo dijo, el que no nace de nuevo. Nacer de nuevo es tener vida espiritual. Una vez que tú tienes vida espiritual, se puede entender las cosas que son del espíritu. Entonces, hoy en día tenemos a multitudes de personas que dicen amar a Dios, pero el hombre espiritual que está en ellos, que nació de nuevo, yo no digo que no nació, tiene una limitante en su propia vida, porque tiene en su cabeza ideas, pensamientos que no concuerdan con lo que es la vida espiritual. Por eso la vida espiritual tiene más valor que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darnos vida. Entonces, cuando uno aprecia esa vida y esa vida nosotros la cuidamos como lo más importante, es más importante la vida nueva en Cristo que tu mamá, que tu papá, que tus hijos, que tu matrimonio, que tu casa, que tus bienes, que todo. ¿Por qué? Porque es Dios primero. Dios no es que sea una entidad que no sabe qué está haciendo. Claro que sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque sin Él nosotros no podemos desarrollar una vida conforme Él quiere que lo hagamos.
Ahora, vemos que muchos de nosotros salimos de organizaciones de idolatría o de controles o X cosa, y muchos somos cristianos, pero en verdad somos cristianos. Pero si le rascas un poquito al cristiano eso, vas a encontrar al verdadero yo, ¿no? Ahí vas a ver. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que nada más por fuerita, sí, soy cristiano. ¿Y por qué por fuerita nomás? Por las apariencias, ¿no? Hablo como aleluya, me comporto como aleluya, como cristiano, pero realmente es la vida que yo vine a darles, dice el Señor. Y creo que está aquí en Juan 14:27. Sí, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, el mundo te va a ofrecer un tipo de paz que no es la paz de Dios. No se turbe vuestro espíritu, nuestro corazón, ni tengáis miedo. Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor específicamente? A alguien que si tú le rascas vas a encontrar un verdadero cristiano adentro. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano tuvo un genuino encuentro con Dios junto con el verdadero arrepentimiento, donde a partir de que esa persona nació de nuevo, el Señor de su vida es Cristo. ¿Sí? Y dice la Escritura, puede leerlo en su casa, Juan 14:27. La paz os dejo. La paz no es un estado emocional. La paz es un estado espiritual. ¿Sí? Es un don, es un regalo. La paz que Dios nos dio es de la dimensión del reino de Dios. Es de Dios. La paz que el mundo te da es una paz, ¿sí?, para el hombre que vive en los sentidos, que vive en los 5 sentidos, que vive en los deseos de la carne, que vive literalmente pensando en las cosas que son de la carne. Entonces no es que haya 2 tipos de paz, sino que la paz genuina viene de Dios. La paz os dejo, la paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, ¿cómo es que Dios nos da esa paz para vivir nosotros aquí? Bueno, simple y sencillamente ponga mucha atención en esto. ¿Realmente eres un receptor de Jesús en tu corazón? ¿Por qué? Porque si Cristo realmente entró en tu corazón, ¿sí?, entró la paz de Dios a tu corazón. ¿Tú crees que Cristo entró y dejó la paz afuera? No, ahí está. Es un don, es un regalo. Y ese regalo, cuando está dentro de nosotros, no vino a tu vida porque te metiste en un retiro espiritual, un ayuno o lo que sea. No. Estábamos muertos en delitos y pecados y tuvimos un verdadero arrepentimiento. Determinamos cambiar de pensar voluntariamente y dijimos: a partir de hoy, yo soy propiedad de Dios, yo soy de Dios. Y si Él me da la paz está en mí. Y la paz está en mí. Hermanos, veamos de cuántas maneras nos bombardean los mentados, y ahí iba a mencionar nombres, los mentados sistemas telefónicos, ya usted sabe todos los que incluyen, y también todo lo que es publicidad, todo lo que es bombardeo, tanto bombardeo que hay en todos los ámbitos políticos, económicos,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de programaciones que hay es para programar las mentes carnales. Pero no pueden tocar. El espíritu está sellado, hermanos. El espíritu, nosotros cuando nacimos de nuevo, como nuevas criaturas, ahí está el versículo que no puede faltar en un programa de Fe Sin Barreras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura está protegida por el Espíritu Santo. Tiene una protección que no existe protección semejante a ella. El sello del Espíritu Santo está en nuestra nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, fíjate, estar en Cristo es estar pues con la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo. Es lo que te decía hace rato, de que tenemos que pensar como Él piensa. Y si yo empiezo a pensar como Él piensa, voy a poder disfrutar lo que Él me dice que es mío, como la paz. Santo, ojalá se ponga contento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted sinceramente ama a Dios con su corazón y lo honra en espíritu y en verdad, no solamente siendo oidor, sino hacedor de la palabra de Dios, porque son dos cosas muy importantes. Pues. De nada sirve a un hombre que esté enamorado de otra mujer si está casado con una. Se engañó solo. ¿Por qué? Porque ni va a estar allá ni va a estar acá. Y se va a quedar sin nadie. ¿Por qué? Porque es lo que pasa con el hombre carnal hoy en día. El hombre carnal cree que se puede comer el mundo. Y el hombre espiritual vive bajo la mentalidad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo, fíjense, la Escritura lo dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si yo estoy convencido de que soy propiedad de Dios, que confesé a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y Él tiene el señorío en mi vida, dijo, siempre te voy a sustentar. Con el Espíritu que está dentro de nosotros nos sustenta. El Espíritu Santo tiene muchas características. ¿Cuáles características tiene? O cualidades o habilidades. Voy a leer unas poquitas nomás para que te animes a... Número 1, el Espíritu Santo es Dios. Es una persona. Su naturaleza es eterno. Él fue participante de la creación. Nos advierte, nos advierte a nosotros, nos habla a nosotros advirtiéndonos que algo anda mal o algo está por suceder. Nos ubica, siempre nos está ubicando. ¿Por qué? Porque vamos caminando en un terreno espiritual, en una dimensión, mejor dicho, espiritual, y Él nos vindica o nos ubica, nos pone en el camino correcto, cómo debemos de proceder. El Espíritu Santo te da talentos, te da habilidades espirituales. El Espíritu Santo siempre va a estar, Él va a prevalecer en ti. El Espíritu Santo es el que provoca que el tipo de unción que ya Dios puso en tu corazón se vaya incrementando para lo que Dios te ha llamado a hacer. El Espíritu Santo te va preparando para que seas mejor persona en todos los aspectos. Un santo, la palabra correcta sería ser santo, un buen santo, no un santo adentro de la iglesia y un diablo allá en tu casa. No, el Espíritu Santo es integral, siempre te va a estar llevando. ¿Por qué? Porque ahí vimos unas pocas de cualidades y habilidades que el Espíritu Santo tiene,
y en nosotros cómo actúa en nuestras vidas. El Espíritu Santo en sí es la persona que Jesús dijo que Él nos iba a ayudar, Él nos iba a instruir, Él nos iba a capacitar. El nombre Paracleto también significa alguien que aboga por ti, alguien que quiere que tú vivas lo que hay en tu vida. Por eso es importantísimo el que me esté escuchando ahorita, te preguntes, ¿realmente yo tengo un verdadero arrepentimiento? Y tal vez las personas que me están escuchando a seguido digan, oye, ¿cómo habla de lo mismo el pastor este? Bueno, el llamado que Dios nos dio a la iglesia, bueno, cuando Dios pone una visión en el pastor, pues está puesta en la iglesia. Y esa visión fue que rescatáramos, sacáramos de la ruina a mucha gente. ¿Por qué? Porque la ruina es tener un Dios tan poderoso y tan amoroso y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la verdadera iglesia? Ayer le decía a un empresario que tuve el gusto de hablar con él y tener una buena plática con él. Qué triste, le digo. Qué triste ver a los brujos, a los satánicos ejerciendo un poder, ¿sí? Porque vendieron su alma al diablo. Y nosotros que ahora tenemos al mismo creador del universo en nosotros, no somos capaces, fíjate bien, de ser un verdadero creyente. ¿Y a qué se debe? Pues porque se fraguó, se trabajó, se hizo un trabajo colectivo de demonios en personas para que la persona fuera cristiano, se comporte como cristiano, pero que nunca conozca el poder de la palabra. ¿Por qué? Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Claro, es un poder inminentemente poderoso. Por eso todos nosotros tenemos que, el punto de partida para que nosotros tengamos una vida poderosa es tener convicción que yo tengo un verdadero arrepentimiento. Ahora ya no me interesa cómo piensa el mundo, ya no me interesa la influencia del mundo de pecado. Ahora lo único que a mí me interesa, escúchame bien, es hacer la voluntad de Dios. Y vuelvo al inicio de esta charla tan bonita. ¿De dónde vino? Pensar como Dios piensa. Y Dios dice que Él nos da una paz. Nomás piensa en esto. Dios nos da una paz que el mundo no da. Entonces, el estado que tenemos de paz de Dios es un regalo. Pero ¿cómo recibiste la salvación? Por gracia recibiste la salvación, por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pues no es por tus méritos ni por los míos. Eso fue algo que, bendito Dios, que nos tocó, que fuésemos rescatados al oír el evangelio. Y nosotros ahora, por regalo de Dios, el regalo de Dios, por si usted no sabe cuál es, se llama Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es el regalo, es la gracia misma para nosotros, para que ahora usted y yo seamos realmente templos del Espíritu Santo. Y ahí entramos en materia cuando nosotros decimos somos templo del Espíritu Santo. Bueno, el que mora en nosotros es el Espíritu Santo. El que vive en nosotros es el Espíritu Santo. Pero Él jamás va a cambiar su manera de pensar como está escrito en la palabra. Él no tiene otro lenguaje. Él no tiene otro idioma. Tal vez tú puedas decir, bueno, Dios sabe todos los idiomas. Pues claro que sabe todos los idiomas. Pero vamos aterrizándonos a la Biblia en castellano, en español. ¿Sí? Él conoce la versión original porque Él es el autor de la Biblia. Toda la escritura fue inspiración de Él. Él fue el autor de la Biblia. Ahora, las interpretaciones que le dan tantas personas ahorita, ese es el negocio del hombre de la carne
que está detrás de ellos demonios, personas que tienen influencia espiritual demoníaca para agarrar al incauto, agarrar a aquella persona que no anda en el Espíritu. Por ejemplo, hay ciertas organizaciones que niegan a la persona del Espíritu Santo como estilo de vida. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo viene a una persona... Yo tuve una experiencia de un amigo que estaba en una iglesia donde se prohibía que se manifestaran los dones del Espíritu Santo. Y él, estando en un servicio en esa organización, que no quiero decir su nombre, en pleno servicio, él empezó a hablar en lenguas. Y de volada fueron los diáconos y lo pararon. ¡Ey! No. No. Eso está mal. Y lo que pasó con él es que no se podía callar. Al grado que lo tuvieron que sacar. Pero estaba fuera en el carro y todavía el hombre hablando en lenguas. No era un niño. Este hombre era un militar que ya había salido del ejército como veterano. Era un hombre adulto. Era un hombre con conocimiento. Pero fue bautizado con el Espíritu Santo. Y no se pudo callar. Se subió la esposa y se fueron a su casa y no se pudo callar. Siguió hablando en lenguas. Allá como a la hora, 2 horas, se calmó. Y le dice la esposa, porque le decía en su apodo, ¿no? Le hablaba por su apodo y le decía: hey, cariño, ¿qué pasó? Y le dice: pues es lo que yo estoy pensando, que estaba fuera de mi control esto, le dice. Fluía solo, dice, el hablar en lenguas. Y algo impresionante, que comenzó a hablarle de esas torrentes de agua viva que salían de él, y comenzó a darse cuenta de muchas cosas que se iban de su vida. ¿Por qué? Porque estuvo orando en lenguas. Y dice la Biblia que cuando alguien ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Esa fue una experiencia. La otra experiencia fue una pastora que nos visitó y estuvimos platicando, el pastor, su esposo, mi esposa y yo. Y cuando toqué el tema, no sé por qué, volteé a ver a ella y le dije: ¿usted ora en lenguas? Y me dice: no. ¿Por qué? Le digo: usted no ha recibido el don de lenguas. Y de repente me dice: cuando yo tenía como 11, 12 años, dice, estaba orando en el altar de la iglesia, y de repente comencé a orar en lenguas. Y vino una hermana y me dijo que me callara porque a lo mejor estaba hablando las lenguas del diablo. Y realmente lo que se levantó a callarla fue un demonio disfrazada, ¿no? O sea, de hermana cristiana, porque era un demonio en esa mujer. Porque no pudo discernir lo que... Sí pudo discernir que actuó. Y la inmadurez y la falta de conocimiento de la muchachita, cuando era muchachita esta mujer, pues se asustó. Jamás volvió a hablar en lenguas. Hasta ese día que estábamos en nuestra casa, el Espíritu Santo me puso que yo le dijese: ¿usted recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, o recibió al diablo? No, me dijo, yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces, ¿cómo vas a estar hablando el idioma del diablo si ahora es Dios el que está en tu vida? Así que, en el nombre de Jesús, oremos en lenguas. Y comencé a orar en lenguas, y comenzó a orar ella también. Fluyó luego. Y nos quedamos anonadados. ¿Por qué? Porque son cosas que suceden, son dones, son regalos. El don de lenguas es para toda la iglesia en general. Digan lo que diga quien lo diga. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dice la palabra de Dios que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Y para aquellos que ya pararon la ceja, le voy a decir nada más brevemente. El don de interpretación de lenguas es otro don.
es otro regalo. Hay varios tipos de lengua, pero yo estoy hablando del básico, que es para todos. ¿Por qué? Porque Dios quería que sus hijos nos comunicáramos con Él para edificarnos. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Qué es lo que se edifica? El hombre espiritual. El hombre espiritual requiere y se necesita, como lo que hacemos nosotros todos los martes en la iglesia Ejército de Amor. Es solo presencial, no lo hacemos en Facebook ni en otro recurso, solamente presencial. ¿Qué hacemos? Orar en lenguas. ¿Por qué orar en lenguas? Porque está escrito que el que ora en lenguas, no dice el que tenga emoción por los tamborazos o por los gritos de la iglesia, que se suelte hablando en lenguas. No, dice el que ora en lenguas. Así como oramos en el entendimiento, yo puedo orar en lenguas. Así como canto en el entendimiento, alabanzas a Dios, así puedo traer cántico nuevo en lenguas al Señor. ¿Por qué? Porque yo no sé qué estoy cantando, pero estoy cantando alabanzas en el don de lenguas al Señor. Por eso regreso al tema. El tema era la paz, hermanos. El tipo de paz que Dios nos da es un don. Si usted no cree en recibir, por gracia somos salvos. O sea, Él nos pone a nosotros y nos da la gracia. Él nos da la paz. Fíjate bien, lo voy a volver a leer. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahí está Jesús diciéndote, yo te doy la paz. ¿Sabes cuántas personas oran a Dios pidiendo paz? Recorcholis. Creo que lastimé más de 2, pero es por su bien, para que usted se dé cuenta que usted no se ha apropiado de la paz. Pastor, pero si supiera lo que estoy viviendo, lo que está pasando. Bueno, y va a seguir pasando hasta que usted no sea un creyente aquí adentro. El hombre espiritual, el que nace de nuevo, ¿sí?, siempre va a necesitar la leche no adulterada, el alimento espiritual. La palabra no adulterada siempre va a ocupar las lenguas para edificación, para que vaya creciendo el hombre interior. A como el hombre interior va teniendo crecimiento espiritual, va discerniendo la palabra de Dios, y de repente dice, esto está bueno. Como hoy te estoy diciendo que es un regalo la paz. No es un sentimiento, hermano. El justo va a andar por fe, no por sentimiento. Y lo repito y lo repito y lo repito hasta que tú digas, ahora si voy a andar por fe, tienes que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por fe. Decía una persona ayer, ¿por qué voy a perdonar? ¿Porque siento o porque Dios dice que perdone? Al grado me dice que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Esto el reino de Dios lo estableció Dios. Así es sencillo. Ahorita veía a un jovencito dando un consejo. No le pidan al universo. Pídele al creador del universo. Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque tenemos miles de personas pidiéndole al universo. Pídele al que creó el universo. En el principio dice, crió Dios los cielos y la tierra, o sea, crió el universo. ¿Dónde estaba Dios? Es antes de. Por eso te estoy invitando, hermana, hermano. Dilo con tu boca en este día. Ahora, ¿quieres que esa paz permanezca dentro de ti? Tienes que atesorarla. En medio de una circunstancia, tú tienes que abrir la boca y decir, gracias, Señor, por tu paz. Que venga lo que venga. Gracias, Señor, por tu paz. Aquí está tu paz. Ahora, voy a proseguir en algo que
que extremadamente es buenísimo. Y antes de eso voy a ponerte una información que es muy buena. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Llegó la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Atención, atención, para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oí tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá.
creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 de Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy muy contento porque cada día tenemos una palabra que Dios pone en nuestros corazones para poder compartírsela a aquellos que están ahorita en diferentes plataformas, en diferentes conexiones que tenemos a través de la aplicación de la radio. También tenemos Facebook, también tenemos otras plataformas que no recuerdo sus nombres, pero son varias. Y doy gracias a Dios por cada uno de los que están escuchando. Y Jesús dice que abrió el entendimiento. Eso tuvo que hacer con los discípulos, abrirles el entendimiento. En el momento que Cristo vino a nosotros, el entendimiento espiritual se abrió para que ahora nosotros entendamos lo que Él dice en su palabra. Y nosotros tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de acomodar lo espiritual en lo espiritual, para que caminemos desarrollando la vida espiritual. Y he estado hablando sobre el don de la paz, el regalo que Dios nos dio. Y nada más puedes sacar por conclusión y decir, bueno, si el Espíritu Santo está en mí, ¿cómo no voy a tener paz? Si Él me ayuda. Bueno, para que te des cuenta de la importancia que hay en la vida de tu espíritu. Hay una debilidad tan grande que se enfoca uno más en los sentimientos, en los sentidos y en el mundo que en lo que es del espíritu. Ahora, hay un versículo que quiero compartirlo y que ahí me voy a quedar en el último tramo de programa que nos queda, ¿verdad? Y dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Anótelo para cuando termine el programa digas, a ver si es cierto que nos estaba hablando con la verdad. Les tengo una buena noticia. La noticia es que yo no voy a hablarle nunca nada que no esté escrito en la palabra de Dios, porque no estoy jugando a ser pastor ni estoy jugando a ser cristiano, porque el infierno sí es de veras, está ardiendo y cada vez le atizan más. Así que vale más huirnos de cobardes, es de sabios, y vale más hacer lo que tenemos que hacer que andar jugando a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya eso ya se acabó. Ya ahorita Dios está despertando a personas
a una actitud correcta con Él, que se apasionen con Dios. No está viendo cómo están todas las cosas como nunca antes habían estado. Ahora viene, ¿sí?, una ciencia que supuestamente la inteligencia artificial resultó que ahora es más sabia que la inteligencia espiritual. Hágame usted el favor, la ruina que está sucediendo en los supuestos adelantos de la ciencia. No, es una ruina eso que está pasando. Estoy viendo cómo se está levantando la unción y el poder de Dios en hombres y mujeres y cómo está cayendo la ruina. La sabiduría espiritual va mucho más, no hay comparación para empezar. Y todo lo que es ciencia es bueno, sí, pero no es para compararle ni para depender de eso, ¿no? Pero vuelvo al tema. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona no tiene paz? ¿En dónde está? Está en la carne, no está en Cristo. Pero oye, hermano, pero si Cristo está en mí, sí. Es como una visita que está dentro de tu casa, pero ni le hablan, ni lo consideran, ni le dice tómate un vasito de agua. ¿De qué te sirve? De nada. Pero si tú tienes a la visita como gran estima, ¿gustas un café? ¿Gustas unas cookies, unas galletitas? ¿Atiendes a tu visita? ¿Sí? Tienen una plática amena, bonita. No crear un problema. Por eso es bien importante cuando lees la Biblia, enfócate en la Biblia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y voy a pedir a mi esposa que me mande ese versículo de Juan 16:33 en la versión que ella lee. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Fíjate, en el mundo vas a tener aflicciones, te dice la Reina Valera. Hasta ahí le voy a parar. ¿Por qué? Porque, oye, tendréis paz y luego voy a tener aflicción. Castellano, siendo latino, castellano, el español, hay una contradicción ahí. ¿Cómo voy a estar con la paz de Dios y voy a estar con aflicciones? Y eso es lo que enseñan las religiones cristianas. No, hermano, tienes que pasar por las pruebas para crecer. O sea, a punta de fregazos y de golpes te quieren hacer crecer ahora. Eso no es cierto. Cuando tú tienes situaciones críticas en la vida, como cuando estás en Cristo y genuinamente estás en Cristo, la paz es más poderosa que cualquier circunstancia. Si no vea los casos bíblicos, cuando los apóstoles en prisión cantaban y adoraban a Dios amarrado de los pies y de las manos. ¿Quién canta? ¿Quién alaba a Dios amarrado de los pies y de las manos en una alcantarilla? Solamente alguien podría decir, alguien que está loco. Pues sí, es una locura para los que se pierden, pero la paz estaba ahí. Y dice que de repente, ¡pum!, cayeron sus cadenas. Y un ángel del Señor le dijo, hey, pónganse los chus, vámonos. Y le dijo, váyanse al templo a enseñar el evangelio de vida. La vida nueva que tenemos, pues la vida nueva en Cristo. Pero dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero, me gustan los peros. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea que Dios ya venció el sistema de este mundo con toda inteligencia artificial. Ahora voy a
voy a ir a una versión. Ese mismo versículo, Juan 16:33, vamos a leerlo en otra versión que tengo aquí, que es la TLA. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí. Así dice el Señor Jesús aquí en esta versión. Así sean felices de verdad. De verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Aleluya. Yo he vencido a los poderes de este mundo. Hermanos, cuando se te revela a ti genuinamente el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, no es para que vengas a sufrir, es para que vivas y tengas vida en abundancia. Pero no podemos cambiar lo que ya estableció el Señor. Por favor, entiendan. La gente quiere los beneficios, pero no quiere obedecer. Y te dije desde el principio de este programa, si tú no piensas como Dios piensa en la palabra, entonces tú nomás quieres meter la mano y sacar los beneficios. Y afortunadamente a los que meten la mano y quieren agarrar los beneficios son del mundo, porque Dios no puede ser burlado. Existe la misericordia de Dios. Y yo he visto a personas que Dios en su infinita misericordia suple ciertas cosas en las personas. ¿Por qué? Porque si no se matan, se suicidan. Ayer ministré a una linda hermana que pues yo la considero hija espiritual, pero pues no le ha caído el 20 y se fue. Y pues tuvo problemas fuertes. Y literalmente, cuando hablamos y oramos, me mandó decir en un texto, no podía ni comer, ahora puedo comer. Pues claro. ¿Tú crees que Dios te trajo para estar viviendo de problema en problema, de dificultad en dificultad? No. Eso está mal. Tenemos acceso a todas las riquezas de su gracia. A todas. Y nomás te voy a dar una de las riquezas de su gracia. ¿Qué fue la gracia? ¿Qué fue la gracia? Cristo vino, es el regalo. Por gracia somos salvos. Jesús vino y entró a nuestros corazones. ¿Sí? Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Ok? Una dice que tenemos acceso a todas las riquezas de su gracia. Jesús conquistó y derrotó al diablo. Antes de resucitar de la muerte. Y derrotó a Satanás. Y esa derrota de Satanás, sí, tú y yo en Cristo derrotamos a Satanás. Y aquí nos corrobora lo que estoy leyendo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo, aquí en la tierra. Y la Reina Valera dice, aquí vas a tener aflicciones. Pero esta versión dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí. ¿Cómo vas a estar unido a Cristo mortificada, queriéndote cortar las venas? Puro hablar tontería y media. Puro asociarte con personas incorrectas. Pudiendo echar mano. La sabiduría de Dios dice, toma lo bueno y deja lo malo. Yo cuando descubro a personas que realmente son para mi bendición, véngase. Yo no las suelto. ¿Por qué? Porque de ellos me gusta asociarme con personas. ¿Por qué? Porque Dios me abrió el entendimiento, que tome lo bueno y deje lo malo. ¿Por qué crees que mi esposa y yo y la iglesia estamos interesados cada vez que tenemos reuniones en California con nuestros pastores? Vamos. ¿Por qué vamos? Porque son personas que están
desarrollando su vida espiritual, están creciendo. No digo que no tienen errores o que no cometemos errores, claro, todos, pero, escúchame bien, tenemos la solución. ¿Para qué? Para limpiarnos y seguir adelante cada vez. ¿Sí? No es un estilo de vida que todos los días, no. Cada vez que hay algo en tu corazón, tienes que despojarte de ello. Entonces nosotros buscamos el permanecer asociados con asociaciones divinas, porque crecemos con ellos, nos comunicamos con ellos. Ayer estuve hablando con unos pastores de Las Cruces, Nuevo México, lindísimas personas, algo precioso que dices tú, wow, qué cosa tan hermoso poder tener diálogos con personas honorables, personas lindas. Y la verdad, yo estoy muy feliz y muy contento porque sí se puede, sí se puede vivir. Ahora, voy a leer una versión que mi amada esposa me mandó y dice así: y todo lo que les he enseñado es para que la paz que hay en mí esté en ustedes. Santo. Esta es la Pasión, versión La Pasión. Y todo lo que les he enseñado es para que la paz que hay en mí esté en ustedes y les dé gran confianza al descansar en mí, porque en este mundo incrédulo experimentan tribulaciones y tristezas. ¿Ves? Aquí en la Reina Valera nos barrieron con los incrédulos. Pero deben ser valientes porque yo he vencido al mundo. Ándele, ahora vamos a leer otra versión que dice la Amplificada Clásica. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan perfecta paz. Aleluya. Hasta parece mala palabra, ¿no? Para los religiosos. Y confianza. En el mundo tendrán, dice, tribulaciones, pruebas, angustias y frustraciones, pero anímense. Ten confianza, certeza, no te desanimes, porque yo he vencido al mundo. ¿A qué se debe que eso se puede presentar en nuestras vidas? Se pueden presentar, pero ninguna cosa es superior a la paz de Dios. Ninguna. ¿Por qué? Porque en esta versión, así dice en la Amplificada Clásica: tribulaciones, pruebas, angustias y frustraciones. Pero anímense, dice. ¿Con qué te vas a animar? ¿Con la paz? Porque yo he vencido al mundo. ¿De dónde son las tribulaciones? ¿De dónde son las pruebas? ¿De dónde son lo que te ofrece este mundo? ¿Del mundo? ¿O te quedas en el sistema del mundo o te quedas en el sistema de Dios? Por eso he estado hablando de la paz. Y voy a seguir hablando de la paz, porque la paz es un don, es un regalo que Dios te dio. La paz os dejo, la paz os doy, y no como el mundo la da. Por eso en la versión La Pasión: y todo lo que les he enseñado es para que la paz que hay en mí esté en ustedes. No podemos tener otro tipo de paz, pues si recibimos a Cristo, ¿cuál paz tenemos que tener? Está igual que la de las lenguas, ¿no? Que le dijeron que recibió a Cristo y hablaba las lenguas del diablo. No puede ser, le digo. Si usted recibió a Cristo, usted está hablando las lenguas angelicales. Aleluya. Y les da gran confianza al descansar en mí, porque en este mundo incrédulo experimentarán tribulaciones y tristezas, pero deben de ser valientes, porque yo he vencido al mundo. O sea, está vencido el mundo. Por eso le invito a que si usted, escúcheme bien, quiere darle un giro total a su vida, piense como Dios piensa, haga lo que Dios dice y viva, ponga por fe lo que Él dice. Si no tienes una iglesia de palabra y de espíritu y asociaciones divinas, busca una inmediatamente. ¿Por qué? Porque es tu solución. La solución no viene
de la manera de pensar fuera de la perfecta voluntad de Dios. Y Ejército de Amor está agradecido con Dios porque ha añadido varias personas ya y están en diferentes países y diferentes ciudades de diferentes países. Y agradezco a Dios porque en verdad es algo impresionante. Quiero agradecer infinitamente a mis hermanos de Canadá, de Alemania, de México y de diferentes lugares de Estados Unidos. Y quiero también agradecer infinitamente a Dios por mis hermanas y mis hermanos que saben el valor que tiene que compartamos cada día Fe Sin Barreras para que nos edifiquemos, para que crezcamos, para que digamos, tengo que tomar una decisión. Es todo. Cuando se toman decisiones sabias, son en base a la perfecta voluntad de Dios. Y te invito a que esfuérzate, dice la Biblia, y sé valiente. Y recuerda, ya está vencido el mundo. Sigue en el Espíritu, vive en el Señor Jesús y disfruta la vida en Cristo. Hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Llegó la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.